Gloria a Jesús. El primer mensaje que traigo hoy se llama la limpieza del servicio. Y como base bíblica he tomado Juan capítulo 13, versos 2 al 12. Juan capítulo 13, 2 al 12. ¿Atrás me escuchan bien? Sí, bien. Bueno, muy bien. Entonces dice Juan capítulo 13, versos 2 al 12, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todos el 16 y el 17, por favor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, glorifícate. Oh Padre, aquí estamos. Te pedimos, Señor, que lleves bendición con ella. Prepáranos, Señor Jesús, para el día de esa comunión contigo, que queremos estar allí, Señor. Sí, Padre Santo, todo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Oh sí, mi Jesús, gracias, gracias, Padre, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Esta acción que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos fue justamente una acción antes de la cena. Antes de la cena que ellos tenían allí para la Pascua. La última cena que tuvo el Señor con sus discípulos. Fue muy interesante porque justamente ahí el Señor hace una acción donde Él repite, donde Él deja muy claro a sus discípulos, a los que son sus hijos, a los que son de Él, el valor de lo que es la humillación y el servicio. Y es importante de que sepamos, hermanos, de que es una lección para todos nosotros, una lección maravillosa. Lo primero que tenemos que ver es que el Señor lo hace con sus discípulos, no lo hace con todos. No lo hizo con un círculo mayor que el que él tenía. Él tenía mayormente unos 4 círculos sociales. Primero era el de 3, Pedro, Jacobo y Juan. Ese era el círculo inicial que el Señor, más cercano que el Señor tuvo, donde llevó a cabo la manifestación de su poder allá en el monte. Luego tuvo el segundo círculo, que fue el de los 12 discípulos. Luego tuvo otro círculo que fue el de los 70, y luego ya el círculo con la multitud. Pero ya este círculo es más cerrado. Los 2 primeros son cerrados, allí son más íntimos. Y porque el Señor tiene obviamente una influencia, no solamente a los que están muy en Él, a los que están cerca de Él,
pero también al mundo entero. Él se quiere manifestar. Él quiere mostrarse a todo el mundo. Pero obviamente que no todos oyen, no todos creen, no todos obedecen. Gracias al Señor que en esta mañana usted está aquí y hace parte del círculo más cerrado para lo que tiene que ver con el Señor. Es algo muy especial. Estamos muy cerca de Él y nosotros tenemos que entender que hoy lo que quiere decir el Señor son las condiciones y las características que tiene que tener un discípulo para servir. Para servir. Hemos estado hablando en este mes sobre lo importante que es estos 3 principios que tienen que ver con la vida cristiana y a lo cual nosotros debemos ser muy reflexivos. Primero, el amor. Segundo, la fe. Y tercero, el servicio. Eso es lo que hemos venido tratando durante este mes para hacernos una reflexión y llevar a cabo una proyección a lo que tiene que ver nuestra vida cristiana para el año 2021, preparándonos para el día de su advenimiento. Ahora nos estamos preparando para la cena, para el día de la comunión con Él en esa Santa Cena. Y previa a esa cena que Él tuvo con sus discípulos, Él tuvo esta acción que acabamos de leer. Pero bien importante es que antes de que miremos la acción en sí, enfocándonos en ella objetivamente, quiero decirles que es bien importante que sepamos que los que estaban allí amaban profundamente al Señor. Lo habían aprendido a amar porque ya habían caminado con Él durante 3 años. Ya lo habían aprendido a conocer. Ya habían visto no solamente lo majestuoso que era el Señor, lo maravilloso y lo todopoderoso que era, habiendo ellos visto todo lo que el Señor les había mostrado a través de su poder, sino también las condiciones, las características especiales de su personalidad, su amor, su gracia, su misericordia. Ellos lo habían valorado. Algunos de ellos se habían apegado tanto al Señor que era algo extraordinario. Y en esa misma forma, pero el Señor estuvo con ellos y no solamente les mostró su amor, sino les mostró su ejemplo. Y a través de esa vida con el Señor, su fe aumentó, la fe de ellos aumentó. Ahora ellos tenían que entonces entender lo que era la doctrina del servicio. Y es ahí donde el Señor hace esta acción. Pero obviamente que nosotros no podemos servir al Señor si nosotros no tenemos una calidad de fe. Si la fe viene de acuerdo a lo que conocemos de Él. Nosotros, si usted quiere saber, si usted es una persona de fe, usted tiene que saber cuánto sabe de la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted sabe poco de la palabra de Dios, si usted lee poco la palabra de Dios, si usted medita poco en la palabra de Dios, usted será una persona de poca fe. Pero si usted tiene constante relación con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el mismo Jesús, porque Él fue el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y Jesús es la palabra. Y el Señor entonces se mostró a ellos de esa manera. Ya ellos conocían, ya ellos sabían todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Ya lo conocían. Ellos ya sabían exactamente, estaban con el rey. Y durante esos 3 años aprendieron mucho. Pero aprendieron a amarlo y aprendieron a ser hombres de fe. Ahora necesitaban ser gente de servicio. Y el Señor entonces prepara esta acción tan extraordinaria. Y yo pienso de que cada uno de los que estamos aquí sabemos de que lo primero que nosotros tenemos con nuestro Dios es una relación de amor. Nosotros no estamos extasiados en una religión. Nosotros ahora no somos como muchos que salen en un día preciso y corren a un lugar para presentar una ceremonia litúrgica y para presentarse allí como algo religioso. Nosotros no. Nosotros nos levantamos esta madrugada o esta mañana y lo primero que hicimos fue decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te alabo. Señor, yo te glorifico. Quizás alguien se puso de rodillas, levantó sus manos y le dijo: Señor Jesús, oh Padre Santo, te necesitamos. Nosotros no tenemos una religión.
Nosotros no estamos aquí porque necesitamos estar aquí, porque tengo que servir al Señor. Nosotros estamos aquí porque amamos al Señor Jesucristo, porque reconocemos que su amor es real. Amén. Y nosotros hemos recibido ese amor, lo hemos considerado y ahora nosotros tomamos la decisión de amarle con todo nuestro corazón. Por eso, durante todo el tiempo en que hemos estado con Él, desde que comenzó tu vida cristiana, te has dado cuenta y has conocido más al Señor. Y ahora valoras más su palabra. Ahora lo valoras y lo respetas. Eres reverente ante la presencia del Señor. Ahora entonces, ahora eres separado por el Señor y ahora te santificas para el Señor. Pero lo más importante es que no solamente lo amas, sino que obedece su palabra, porque no hay una sola manera de demostrarle a Él que lo amamos, y es bajo la obediencia de su palabra. Entonces nosotros estamos llamados a obedecer todo lo que Él nos dice respecto a su palabra. Ahora, hablemos un poco del servicio. Aquí entonces, nadie puede servir al Señor si no conoce el principio de la humildad. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo el Señor. Tengo que recordarle las palabras que están escritas en Filipenses capítulo número 2. Dice, verso 3: ninguna cosa hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Escuchen eso. Eso dice el Señor en su palabra. Dice claramente: nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes, hermano, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a uno mismo. Esa es una doctrina que nos enseña el principio de la humildad. Ahora dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el verso 5: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esas dos porciones bíblicas de Mateo 11:28 y de Filipenses 2 nos dan una estructura para que nosotros aprendamos a servir. Nosotros en la iglesia le hemos dado el título de los cargos al servicio: líderes. Pero el líder nos habla de posición, pero siervo nos habla de servicio. Y aquí, hermanos, es bien importante que sepamos cómo el Señor, ahí dice: si yo, el Señor y el Maestro. Nosotros en esta mañana aquí tenemos al Señor y al Maestro. El Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de todo. Es el dueño de nuestra vida. Es el dueño de nuestro corazón. Él nos compró a nosotros. Él es nuestro dueño. Y Él es nuestro maestro porque Él nos enseña. Y esta mañana nos está enseñando. Él quiere que partamos de una base, y es la base de la humildad para servir. Amén. Mateo capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Él mismo, siendo Señor y Maestro, se vuelve siervo. Siervo, ¿para qué? Justamente, hermano, para servir.
y para ir en rescate de muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, es impresionante que ellos saben, están allí los discípulos viviendo con el mismo Dios, porque Él es Dios. Ellos lo saben ahí, ellos ya lo saben, perfectamente lo saben. Ellos saben que es Dios manifestado en carne, que está con ellos, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Todos ellos conocían esa revelación, hermano, como el Hijo de Dios. Pero llega un momento en que Él, siendo el Rey, hermano, el Rey del universo, el Señor de la gloria, el Maestro, viene entonces, se quita su manto y luego entonces toma una toalla y se la ciñe y toma agua en un lebrillo, en un platón, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Eso es un acto tremendo, hermanos. Nos llama mucho la atención. Yo no he visto, hermano, a ningún rey haciendo eso. Ningún presidente hará eso, ¿verdad? No, no lo hace. Pero el Señor les está dando un ejemplo. Primero, un ejemplo, para que no se olviden. Oh, claro, Pedro le dice: tú me lavas los pies, Señor. Sí, como que dice: ¿cómo? Yo soy el que tengo que lavarte a ti. Tú eres el Señor, yo soy un esclavo tuyo. Yo no. Juan dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del zapato de él, no soy digno. ¿Y quién era Juan? Ahora Pedro dice: Señor, tú me lavarás los pies a mí. Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. No, no me lavarás jamás los pies, Señor. Entonces le dice el Señor: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. No, entonces ahí sí. ¿Se dan cuenta? Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Hermano, él no entendía eso, pero lo que yo quiero que expresemos aquí también, porque el título de este mensaje es la limpieza del servicio. El Señor quiere sacar de ellos un ejemplo para que ellos sirvan a los demás. Pero el Señor usa este acto de limpieza para mostrarnos algo importantísimo. Y es que el Señor demanda de sus servidores limpieza. Entonces, viene aquí y le dice Pedro: Señor, entonces Jesús le dijo: si no te lavare no tienes parte conmigo. No, sí, entonces sí. Entonces le dice: sí, no solo los pies, Señor, no solamente los pies, no, también las manos y la cabeza. Láveme todo entonces, sí, claro. Era bastante como atrevido el Pedro, ¿no? Cierto, era como atrevido, pero bien, porque era inquieto y el Señor lo mantenía ahí. Vio que el diálogo era con él. Los otros, me imagino que era Jesús hablando y el otro mirando acá a Pedro y otro mirando, y todos están como así. Pero Pedro era el hombre allí osado, sí. Así de que viene, entonces entonces dice: no, el que está lavado le está diciendo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Claro, el Señor quería justamente lavarlos a ellos, darles un ejemplo de humildad y de servicio para la cena, porque iban a cenar juntos. Y Él quería llevar a cabo esa cena así, limpios. Nosotros debemos pensar en eso. Cuando usted vaya a cenar con el Señor, vaya a tomar esa santa cena, la santa cena, recuerde dos cosas. Primero, usted debe estar limpio. Limpio en cuanto a lo que es la vida cristiana y tener una buena relación con los demás. Arregle eso. No pierda la oportunidad. Algunos pierden la oportunidad de cenar con el Señor y es una de las bendiciones más grandes que hay.
Porque usted no puede sentirse, hermano, tú todo un año en culto y el día que va a cenar, usted se quede afuera. Los que se quedan afuera, hermano, pierden la oportunidad. Ahora, ¿por qué no arreglan el problema? ¿Por qué no arreglar ese problema? Si estoy en algún pecado, ¿por qué no lo arreglas? Si es tan fácil arreglar los problemas con Dios. Y si es un problema de perdón, ¿por qué no lo arregla? Entonces miren hermanos, y aquí está esto, nunca olviden lo que les voy a decir ahora, porque les va a servir a todos ustedes. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela? ¿Cuántos tuvieron tablero con tiza? A ver, levanten la mano los que tuvieron tablero con tiza. A ver, ¿se acuerda cuando el profesor agarraba y comenzaba a escribir? ¿Se acuerdan? Luego que terminaba esa clase, ¿qué hacían? Lo borraban. ¿Se acuerdan el borrador? Y borraban todo, ¿cierto? Borraban. Bueno, así es su vida, como un tablero. Y cuando usted llegó al Señor Jesús, usted tenía escrito en su tablero todos sus pecados, ahí estaban. Todos sus pecados estaban escritos ahí. ¿Sabe qué hizo usted cuando dijo: yo no quiero eso ahí, Señor? Porque Dios le mostró su pecado. Y usted dijo: yo no quiero ver mi tablero está muy sucio. Ahí tápenlo, no vean eso. ¿Se acuerdan? Pero usted fue lavado. Entonces no fue borrado, sino borrado. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Borró todo eso. ¿Sí o no lo borró? Lo borró, es más, lo lavó. Y Él lo dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio. Es decir, para que el tablero se llene de las promesas del Señor. Ahora, si usted no borra eso, porque es que hay gente que le gusta que no le borren el tablero completo. Le quedó algo por ahí. No, hay que borrarlo todo, hermanos. Hay que borrarlo todo. Por eso el Señor dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan. Sí, para que, hermano, piénselo bien. Si un profesor, por ejemplo, pasó el profesor de matemáticas y ahora viene el de español, entonces hay una cantidad de cosas ahí en matemáticas. ¿Qué hace el profesor de español? No, pues borra todo eso, porque va a empezar ahora a escribir lo nuevo. Y no, hermano, oiga bien, y el que escribía antes ya se fue. Y el que escribía antes ahí era el diablo. ¿Se acuerda? Porque él era el que le hizo pecar a usted. Ahora fue el que escribió, pero ya el Señor dijo: no, borren eso, borren eso, porque ahora voy a escribir yo. Y ahí están las promesas para usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si vamos a cenar, la vemos. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con los que no perdonamos? Es otro tablero. Y ahí está escrito toda la amargura de todo lo que me han hecho. Es que allí me pisaron el callo. Es que allí me empujaron. Es que allí me galletearon. Es que me hicieron, ¿cierto? Y tiene todo eso escrito ahí. Y el Señor dice: hasta que no borres eso, yo no escribo nada. Ese es el problema. Cuando una persona no perdona, es porque no quiere borrar el tablero. Ah, no, lo borré, sí, pero no, pero es que todavía está ahí, mire. No, pero es que casi no se ve. Pero cuando sale cualquier cosa, ahí vuelve a aparecer. Y el Señor dice: yo no hago nada hasta que no borren ese tablero. Y hay gente pidiendo justicia. Señor, hazme justicia. Borra el tablero. Perdone primero. Borre, que yo quiero escribir. Yo quiero hacer justicia, claro. Pero el Señor no va a hacer justicia si no borran el tablero. Porque el Señor dijo: si no perdonas, yo tampoco te perdono. Qué bueno que le diga al Señor a uno: te perdono. Que Él mismo lo escriba y usted sienta: oh, ¿cómo siente usted de paz? Porque el Señor te perdonó. Pero si tú no perdonas,
Y perdonar, ¿sabe cómo es? Borrar. Borrar. ¿Cierto? ¿Qué pasó cuando el profesor de matemáticas dejó la fórmula ahí y usted vino la borraron y ahora necesitaba esa fórmula? ¿Para qué la quiere otra vez? Ya se acabó la clase. Así es, hermanos. El Señor quiere borrón. Borrón. Por eso el Señor le dijo: limpios están, pero no todos. Y yo quiero cenar con ustedes. Entonces hubo 11 que cenaron dignamente y hubo uno que cenó indignamente. Y el que cenó indignamente terminó, ya saben cómo terminó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo así? Hermanos, esto no es un juego, esto es verdad. Ahora, aquí, hermano, es bien importante que sepamos que hay dos lecciones impresionantes aquí. Primero, el Señor nunca, hermano, en la iglesia nos sintamos más que los demás. Al contrario, ellos son superiores a mí. Cualquiera. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, que haya ese sentir en nosotros, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó eso, sino que se bajó. Y la Biblia dice en varias ocasiones, que creo que usted lo ha leído, que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Lo dice o no lo dice? Eso es vida cristiana. Amén. Pero también dice: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que lo que lo envió. Ahora dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Pero bien, aquí lo que hay que tener en cuenta, y es primero, que los puntos más relevantes de todo esto es que es el valor de siervos. Ya lo dije, el líder define posición, el siervo define servicio. Segundo, limpieza, es santificación y purificación. ¿Quién hace la santificación? Dios. Porque Dios te separa para Él. Si tú estás separado para Él. Pero la purificación la haces tú. A través de vivir en Él. Tú te purificas permanentemente. Ahora, acuérdense muy bien que el Señor les dijo: todos ustedes están limpios. ¿Qué estaba usando para limpiarlos? El agua y una toalla. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. La iglesia es el árbol, Jesús es el árbol, y nosotros somos las ramas. Si el Señor quita a un hermano, es porque no va a dar fruto. Si no va a dar fruto, entonces va a ser un problema. Entonces el Señor dice: mejor lo quito. Él no quiere quitar a ninguno, pero Él es el que sabe quién no va a dar fruto. Él es el que sabe. Usted tiene que disponerse. Tiene que disponerse a que usted sea una persona de fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces dice aquí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra no hay que tomarla con simpleza, hay que ponerle atención y por práctica. Hay que vivir lo que yo les acabo de decir de borrar. Hágalo, hermano, y cene con el Señor. Es cuestión suya, el tablero es usted. Borre cualquier cosa, pecado, y borre cualquier rencilla, amargura, borre eso. Y ya, con los hermanos, lo que Dios quiere escribir ahí, y escribir cosas hermosas para usted, es lo que viene. Él dice: tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren, hermano, después de esta pandemia del año 2020, no les parecería un tiempo de refrigerio el 21? Claro, hermano, si lo hacemos así va a venir, hermanos. Es la palabra de Dios que lo dice.
Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que el Señor lo que está haciendo es, con la palabra, limpiándonos. Nos está bañando en esta mañana. Ahora nosotros estamos bañados porque ya nos bautizamos. ¿Cuántos se bautizaron? Bueno, ya está limpio. Ya sus pecados fueron borrados. Ahí usted, hermano, ese día que usted se bautizó, se borraron todos sus pecados. ¿Y cuántos están gozando de una buena vida? ¿Sí o no, hermano? Estamos gozando de una nueva vida. Claro, tiempos de refrigerio, muy diferente a lo que vivíamos antes. Ahora estamos mejor. Y el Señor lo dice, con el lavamiento de la palabra. Ahora, dice Tito 3:4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo lo hace el Señor de una manera especial. Dice aquí, por el lavamiento de la regeneración. Si él nos va regenerando a través de la palabra. La palabra va entrando. La palabra va formando, va haciendo una obra perfecta, poderosa, hermanos. Y usted, yo me imagino que ha sentido el cambio. Usted ya no habla como antes. Usted ya no piensa como antes. Usted ya no actúa como antes. Usted ya no chismea como antes. Usted ya no grita como antes. Usted ya no roba como antes. Ya no. Ya no fuma, ya no fornica, ya no hace nada de eso, ¿o no? Claro, hermano. Dice, por el lavamiento y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué palabras tan hermosas que dice Tito allí. Ahora, como es importante, hermanos, aquí que miremos algo importante. Y es que nosotros, lo he dicho, tenemos un corazón para amarlo, una boca para alabarlo y unas manos para servirle. Pero no podemos amarlo de cualquier manera, no podemos alabarlo de cualquier manera, ni servirle de cualquier manera. Estamos hablando del servicio, y aquí hay una de las porciones bíblicas más claves para el servicio. Está en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que borre el tablero, que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, dice aquí, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Si alguno se limpia de esta, ¿sé qué? Se limpia, se da cuenta que usted tiene que purificarse. Si usted está separado por Dios, santificado por Dios, y Dios lo santificó. ¿Cuándo nos santificó? Cuando nos separó para Él. Entonces usted tiene que purificarse, entonces limpiarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La buena obra el origen de una buena obra viene del corazón, de la boca y de las manos. Manos limpias. Ahora, miren, hermanos, miren lo que dice Esdras capítulo 6, verso 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. ¿Qué iban a hacer ellos, hermanos? Estamos hablando Esdras, cuando se estaba reconstruyendo el templo. Ellos van a celebrar la Pascua. Sí, lo que nosotros hacemos como Santa Cena, ellos lo llaman Pascua. Es lo mismo, una cena con Dios. Pero aquí está diciendo que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Ustedes son ahora sacerdotes del Dios Altísimo. Digan amén. Entonces el Señor dice, ahora quiero que se purifiquen a una. ¿Y qué es purificar? Borrar los dos tableros. Dice, todos estaban limpios. Miren, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos.
Miren, hermano, esto es interesante. Ellos iban a cenar y Dios demanda eso. Piénsenlo. Entonces ellos eran servidores, los levitas y los sacerdotes, y dice, nos estamos purificando, nos estamos limpiando para ofrecer al Señor una cena digna. Ahora, entonces, aquí dice, y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, verso 21. Dice, con todos ellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un proceso. Esta casa dignifica a Jesús. Aquí, hermanos, reconocemos que aquí vive el Dios de amor, pero también el Dios santo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nosotros lo tenemos que procurar, amar a Dios. ¿Y qué? Y santificarnos para el Señor, purificarnos para Él. ¿A través de qué? De borrar esos dos tableros, de limpiarnos. Y ya. ¿Por qué? Porque el Señor para el servicio necesita, y voy a mostrarles, hermanos, lo que estoy diciendo: corazón limpio, manos limpias y pureza de labios. Corazón limpio. Salmos 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. A ver, ¿dónde está? Salmo 73:1. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Segunda de Crónicas capítulo 16 verso 9 dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder para con aquellos que tienen un corazón limpio, perfecto para con él, perfecto para con él. Ahora, manos. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Sabe dónde está el monte de Jehová? Aquí en Manhattan, en el segundo piso de la 145 y Broadway. Aquí en el 541. ¿Sabían ustedes? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí está, hermano, el que no elevó su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, hermanos, viene la pureza de labios. Ya están las manos y están el corazón. Ahora la pureza de labios quiere el Señor. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Esto es muy hermoso. Para que les sirvan. Entonces el Señor quiere pureza de labios. En nuestros labios no pueden haber mentiras, palabras deshonestas, no pueden haber palabras osadas, hermanos. Nada de eso, hermanos. Es decir, hay que borrar todo eso para que el Señor se glorifique. De esa manera es que entonces le dice a sus discípulos, miren bien, si yo, vuestro Señor y Maestro, he hecho esto, y yo soy vuestro Señor y vuestro Maestro, si yo he hecho esto, yo quiero que ustedes hagan lo mismo para con los demás. Así que nosotros lo que hacemos es justamente lo que hizo el Señor, hermanos, de humillarse, de ser siervo para servir a otros. Nosotros no tomamos un liderazgo para tener posición. No, hermanos, nosotros tomamos el liderazgo para servir a los demás, para servir con humildad, para decir: hermano, ¿en qué te puedo servir? Y hacerlo de esa manera, para servir al Señor, hermanos. De esa manera, si usted tiene un corazón limpio, como dice aquí, una pureza de labios,
y sus manos están limpias, hermano, usted puede entregar tranquilamente un tratado, que ese tratado lleva algo ahí. Algo va a pasar con la persona que lo recibe. Algo va a pasar, algo va a ocurrir, porque usted está haciendo un servicio. Usted está presentando al Señor a través de ese tratado. Pero asegúrese de que sus manos estén limpias. Asegúrese de que usted tenga pureza de labios. Y asegúrese de que tiene un corazón limpio. Un corazón limpio, hermano, es fácil si borramos los tableros. Es fácil. Arreglemos eso y cenemos con el Señor, porque es una gran bendición. Hermanos, ¿sabe que la cena no trae algo impresionante a nuestras vidas? Ustedes tienen que creerlo. Tienen que creerlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es, hermano, Él toma eso muy en serio y no lo hace con cualquiera, lo hace con los suyos. Con los suyos, con sus discípulos, con los que lo reconocemos a Él como Señor y como Maestro. Ya. Y usted sabe que usted como Él es Maestro porque ustedes son sus alumnos, son sus discípulos. Están aquí martes, están aquí viernes, están aquí los domingos. Usted está siendo enseñado por el Maestro. Siempre recibimos enseñanzas de Él. Y Él es nuestro Señor, hermano. Y todo lo tenemos de Él y lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Amén, porque somos sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón hacia Él. ¿Quién más para saberlo sino Él? Que lo amamos, que estamos apasionados por Él, que lo queremos honrar, que no queremos faltarle, que queremos estar en su presencia, que queremos vivir en Él, que queremos de Él más que cualquier otra cosa. Entonces el Señor es una gran bendición que nosotros podamos tomar la cena. Hay bendiciones. No solamente, hermano, les voy a decir que hay ahí. Hay sanidad. Hay personas que se pueden enfermar emocional, espiritual o físicamente. Personas que se pueden enfermar emocionalmente. ¿Sabe cuántas? A personas que de pronto comienzan a sentir situaciones allí dentro de estrés, de ansiedad. Y la Santa Cena garantiza salud al que lo toma dignamente. Hermanos, eso se lo aseguro en el nombre de Jesús. La Biblia dice que algunos, los que lo toman indignamente, algunos se enferman. Pero los que lo toman dignamente, esos se sanan. Entonces la cena es una bendición para permanecer. Ahora, acuérdense que hubo en el templo una ancianita que estaba doblada. Y ahí, hermanos, ella estaba allí doblada, pero estaba en el templo. Y el Señor la vio así. Y el Señor, era un día de reposo, y el Señor vino y puso la mano sobre ella y ella se sanó. Y claro, el que estaba allí, el principal del templo ahí, le dijo: hoy es día de reposo, no te es lícito hacer eso. Y lo regañó y le dijo: ustedes no sacan, si su asno no cae en un hueco, ustedes no lo sacan el día de reposo, no lo sacan de ahí. ¿Acaso esta mujer que tenía un espíritu de enfermedad que Satanás le había puesto por 18 años, espíritu de enfermedad por 18 años, si que era una persona enferma espiritualmente, un espíritu de enfermedad? Todo eso el Señor, hermano, nos da salud, inclusive física. Si usted toma dignamente, hermano, usted puede tomar la Santa Cena y quedar sano. Claro, si lo crees. Esto es importante. Leí un libro de un hombre que su esposa se enfermó, llevaba ya 2 años enferma en el hospital. Enferma, no salía la señora, enferma y enferma y enferma. Y ya para morirse. Pero él se puso a leer el capítulo 10 y 11 de Primera de Corintios. Y ahí encontró esa porción bíblica. Y mandó llamar al pastor de la congregación. Y se fue él para el hospital con
donde estaba su esposa, enferma, y él, y hicieron la Santa Cena. Y cuando terminaron de hacer la Santa Cena, esa señora quedó sana. Quedó sana. Ya, y salió del hospital. Sí, ¿por qué? Porque lo hicieron de tal manera. Sí, eso no tiene ningún problema, cenar con el Señor en cualquier momento, si lo hacemos dignamente. El problema es cuando lo hace la gente ligeramente, cuando no hay irresponsabilidad. Pero estas cosas hay que enseñarlas. ¿Se dan cuenta que el Señor hizo con sus discípulos esto antes de la Santa Cena? Les lavó para que ellos entendieran que había que estar limpios delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, yo quedo contento porque si no les quedó ninguna de la palabra de la Biblia que les enseñé, les quedaron en su corazón 2 tableros para que limpien esos tableros, porque el Señor quiere colocar palabras lindas ahí. Pónganse de pie, por favor. Un día estuve en Colombia predicando, y me dice una señora, me dice una hermana: pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Amén. Yo lo veo a usted por el internet. ¿Ah, sí, hermana? Sí, yo me acuerdo. ¿Y de qué se acuerda? Del muchacho del caballo. De eso se acordaba. De una anécdota que conté de un muchacho en un caballo, ¿cierto? Eso sí se le quedó, lo del muchacho en el caballo. Pero ojalá, hermanos, de verdad, hágase un bien. Hágase un bien. Mire su alma. Su alma es como un tablero. Mírela. Mírelo usted ahí. Mírelo. Y cene con el Señor. El Señor quiere. Pero el Señor quiere esos tableros borrados. El Señor lo quiere. Se lo aseguro, hermano. Simplemente hagamos eso y que Dios nos ayude. Pero yo sé que vamos a tener una ceremonia muy hermosa el día jueves aquí, con toda seguridad. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana nos has enseñado estas virtudes del servicio, Señor. Cómo es que nosotros necesitamos presentarnos para cenar. Que nuestra alma, Señor, esté limpia, Señor, delante de ti. De cualquier cosa, Señor, que quiera venir, Señor. Oh Padre Santo, y manchar, Señor Jesús, ese tablero. Ya sea, Señor Jesús, del pecado o del perdón. Te pedimos, por favor, en esta hora, obra, Señor Jesús, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Señor, cada uno de nosotros estamos aquí listos para presentarnos en esta santa cena, Señor, y tomarla dignamente, Señor Jesús. No queremos, Señor, hacerlo sin la dignidad que tú demandas, Señor. Y gracias por invitarnos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.